Contexto. Bueno, hice una apuesta con un youtuber que si se pasaba el primer nivel de Geometry Dash y a la primera con las 3 monedas, yo tenía que hacer un reto, pero si era al revés y él perdía, yo tendría que darle un reto a él. Y pues terminé perdiendo y ahora tengo que hacer el reto. Al principio era la A, decir su nombre de usuario 500 veces. La B, pasó el segundo nivel de Geometry Dash con las 3 monedas. Y la C, decir que 500 veces. Y intenté grabar el video del Geometry Dash, pero no lo conseguí. Así que tuve que hacer decir su nombre 100 veces. O sea, pues Carlos 516 extra. Carlos 516 extra. Carlos 516 extra. Carlos 516 extra. 516 extra. Carlos 516 extra. Carlos 516 extra. ¿Puedo decir solamente Carlos? Carlos. ¿Cuánto llevo? Carlos. ¿Cuánta va a durar esto? Carlos. ¡Puta madre! ¿Cuándo va a terminar? Carlos. ¿Puedo decirlo sin que se entienda nada, aunque se estuviera diciendo el nombre? Ok, para hacer esto más corto. Ya dije 500, ya listo. Listo. Nunca dijo que se tenía que entender.